Santa Casa que una vez más nos acoge ante la bendita mirada de nuestro Padre Jesús Nazareno. Gracias por vuestra asistencia en esta noche gélida de enero. Con la misma demostráis una vez más vuestro interés por conocer para así seguir profesando una devoción rotunda al Padre Jesús. El pasado 19 de enero se cumplieron 25 años de la presentación de los trabajos de restauración de la bendita imagen de Jesús Nazareno. En la parroquia de Santa Catalina, repleta de fieles y devotos, el restaurador don Joaquín Cruz Solís fue describiendo de forma minuciosa todo el proceso de restauración que se había llevado a cabo, ilustrando esta explicación con más de 200 imágenes, algunas de las cuales nos conmovieron y sorprendieron por la dureza de ver la bendita imagen con las heridas profundas que el paso de los siglos le había causado. Pero, gracias a Dios y a esas prodigiosas manos, Jesús Nazareno, después de casi 4 meses y medio, de nuevo se encontraba entre nosotros. De nuevo volvía a su capilla para escuchar las oraciones y los agradecimientos de todos sus devotos. De esta forma, la Hermandad, en un ejercicio de responsabilidad, había culminado un proceso de casi 3 años de trabajo y, sobre todo, garantizaba que futuras generaciones pudieran seguir gozando de la presencia de esta centenaria imagen que tanto sabe de nuestros anhelos y necesidades. Me atrevería a decir que esta experiencia, pionera en aquel entonces en nuestro pueblo, supuso un antes y un después en el tratamiento del patrimonio de la Hermandad. Los estudios realizados con solvencia, las conversaciones con personas expertas en patrimonio, el conocimiento de muchas técnicas de restauración y un largo etcétera de prácticas profesionales que pudimos conocer, nos llevaron a sensibilizarnos aún más con el legado que los antepasados, los hermanos de Jesús, nos habían dejado a lo largo de la historia. Desde entonces, las distintas juntas de gobierno han ido trabajando para restaurar y conservar debidamente el patrimonio de la Hermandad, pudiendo afirmar que en la actualidad las piezas más relevantes de este patrimonio están en un estado perfecto de conservación, garantizado de esta forma su herencia a las generaciones venideras. Durante las décadas anteriores a esta restauración de la bendita imagen del Señor, varias fueron las hipótesis sobre su autoría y la fecha de hechura, muchas de ellas basadas más en la pasión por adjudicarle un escultor de renombre que por el estudio riguroso y científico de la escultura y la documentación. En los trabajos previos a la restauración se realizaron varios informes sobre el estado de conservación de la imagen. Determinante fue el emitido por el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico para conocer de forma profesional y académica las características morfológicas de la talla. Más recientemente, el estudio del catedrático en Historia de Arte, el profesor Alberto Villar Movellán, nos presentaba la imagen en el marco de unas jornadas de Historia y Patrimonio que organizó la Hermandad. Una ponencia con el análisis pormenorizado de la morfología de la imagen, sus características más significativas y la comparación con otras esculturas le permitía encuadrarla en un estilo y época. Ambas investigaciones nos confirman que la hechura de la bendita imagen se debe circunscribir en la transición que se produce del estilo manierista al barroco, en los primeros años del siglo XVII, años en los que se estaría produciendo la fundación de la Hermandad. Conocemos de esta forma la opinión de los expertos en morfología de la talla de Jesús Nazareno. Pero, ¿qué nos dice la documentación? ¿Qué hay en los archivos? ¿Coincide el estudio de la documentación con estas hipótesis? Pues a eso venimos expectantes esta noche, a escuchar al profesor José Luis González Peralbo, que nos puede clarificar esta documentación que tan rigurosamente ha estudiado. Sin duda, José Luis es la persona que a día de hoy, mejor y más científicamente, puede contestar a nuestras incertidumbres. José Luis González Peralbo es profesor catedrático jubilado de enseñanza secundaria. Nació en Pozoblanco en 1957 y está casado con Emilia Alba y es padre de 2 hijas. Cursó estudios de educación primaria en el Colegio Salesiano y secundaria en el Instituto Nacional de Bachillerato, ambos de nuestra localidad.
Es licenciado en Filosofía y Letras, Geografía e Historia, titulado por la Universidad de Córdoba en 1979. Profesor de enseñanza secundaria por oposición, profesor tutor de la UNED, docente durante 37 cursos con distintos destinos y cargos en los mismos. En su labor de investigación podríamos destacar el estudio de la genealogía comarcal, especialmente de los linajes familiares de Pozoblanco, Dos Torres, Añora, Pedroche y Villanueva de Córdoba. Ha dirigido el proyecto de digitalización del Fondo Comarcal de Protocolos Notariales depositado en el Archivo Municipal de Pozoblanco y el proyecto de organización, catalogación, clasificación y digitalización de la documentación obrante en el Archivo Municipal de Dos Torres. Participante en diversos congresos, seminarios y jornadas relacionadas con temática historia, patrocinados por distintas instituciones como la Universidad de Córdoba. José Luis es conocedor e investigador asiduo en archivos privados y públicos, todo con relación a la comarca, tanto a nivel civil como eclesiástico. Autor de numerosos artículos, conferencias y exposiciones temáticas. En la actualidad ostenta el cargo de cronista oficial de Pozoblanco y cronista honorario de Dos Torres. Muchísimas son las actividades y las colaboraciones de José Luis que todos conocemos y que sería imposible relatar en esta presentación. Pero sí me gustaría afirmar que su rigor, su constancia, su sensibilidad y la capacidad didáctica de sus exposiciones son una garantía de aprendizaje. Sin él, seguro que la historia de nuestra comarca sería mucho más oscura y desconocida. Gracias, José Luis, por tanta generosidad de poner tu trabajo y conocimiento a disposición de los demás. Estamos ávidos de saber más sobre la talla de Jesús Nazareno, que ha escuchado a tantas generaciones y ha subyugado con su dulce mirada a tantas y tantas personas que cada día lo visitan y lo visitamos desde siglos. Agradecemos tu presencia de nuevo en esta capilla y te cedo la palabra. Buenas noches a todos, hermanas hospitalarias, cargos de la directiva, presidenta de la agrupación de cofradías y, sobre todo, estimado público, que siempre tenéis a bien acompañarme en todas las intervenciones que os realizo. Buenas noches a todos, aunque la noche no está tan, digamos, de bonanza, pero bien. Creemos que es una oportunidad que tenemos que aprovechar para intentar exponer algo más sobre el conocimiento de la devoción, no solo de la imagen, sino de la devoción sobre Jesús Nazareno. Y a esto vengo, a esta invitación que se me ha hecho y que, como siempre, agradezco y aquí estoy. Por cierto, mi abuela me tenía dicho que evitase visitar con demasiada frecuencia a las personas que me aprecian. Ya saben, lo poco pues agrada, lo mucho cansa, pero está visto que yo no escarmiento y aquí estoy de nuevo, aunque Dios mediante espero enmendarme próximamente y dejar ciertas actividades para otras personas. Sobre el tema objeto de la conferencia de hoy, que ya saben que se ha programado para conmemorar el 25 aniversario de la última restauración de la imagen, lo primero que debo aclarar es que el estudio de los hechos históricos se puede abordar de muy diferentes formas, aunque en definitiva las podemos sintetizar en tres. La primera de ellas, el primer modo, es el que conocemos como el método histórico. ¿Qué es el método histórico? Pues, al estilo de la ciencia, lo que se trata es de aplicar procedimientos objetivos con un proceso meticuloso de investigación, riguroso. ¿Para qué? Para reunir evidencias sobre lo ocurrido en el pasado y, a partir de ahí, analizar, criticar y exponer los hechos objetivamente comprobados. Ese es el método histórico. Como profesor, evidentemente, como docente, como licenciado en Historia, a eso me he dedicado toda la vida. Esto tiene una serie de fases.
decir, cualquier investigación histórica siguiendo este método que acabo de mencionar, lo primero que tiene que hacer es buscar lo que son las fuentes primarias y secundarias. Es lo que se llama la heurística, de ahí viene la palabra eureka, buscar y encontrar, por fin lo encontré, ¿no? Hay que buscar esas, si las hay, evidentemente, muchas veces no contamos con todas o con parte de esas fuentes primarias y secundarias. Luego viene la crítica y comprobación y fiabilidad de esas pruebas que hemos encontrado, porque muchas veces pueden ser falsificaciones o pueden ser solo una versión. Inmediatamente después viene el análisis o la interpretación coherente, como digo, analítica, de lo que se ha encontrado. Y a partir de ahí ya podemos hacer la narrativa, ya podemos contar, ya podemos escribir y contar los hechos, los protagonistas, sus causas, las características e incluso las consecuencias. ¿Qué es lo que proporciona el método histórico? El método histórico lo que proporciona son obras de referencia, obras historiográficas. Es decir, el método histórico se proyecta en lo que es las obras, en su mayoría académicas, que conocemos como obras de historiografía. Hay otra forma de acercarse a los hechos históricos. Es lo que hoy he puesto ahí como el relato histórico, que yo lo digo muy mal por cuestiones de pronunciación, pero bueno. Esta es la forma utilizada por los entregados, digamos, al relato histórico y a contar las cosas de manera no objetiva, sino subjetiva. Es decir, las emociones, las sensaciones, las opiniones propias son las que más importancia cobran en esta forma de exponer los hechos históricos. ¿Qué problema, desde mi punto de vista, tiene esta forma de aproximarse a la historia? Pues que, por lo general, no siempre, pero por lo general, lo que proyectan es una visión bipolar de los hechos históricos. Para que lo entiendan, una exposición de los hechos considerando, pues, buenos y malos. Para ello, evidentemente, necesitan un contrincante para enfrentarse a él o para desdecir al contrario. Para que lo entiendan todavía mejor, con una cuestión más de calle, digamos, es lo mismo que la estéril disputa entre partidarios del Barça o del Madrid sobre el arbitraje. Es una disputa totalmente estéril porque no los vamos a poner de acuerdo, evidentemente. O ya puesto, si quieren, por ir un poco a un lugar más grotesco todavía, pues el debate sobre la supremacía de la tortilla con cebolla o sin cebolla. Pues cada uno tiene su gusto, tiene su visión y evidentemente va a exponer todos los planteamientos que coincidan con su forma de ver las cosas y van a descalificar lo que no es así. Pero no es una forma objetiva, digo, de ver los hechos históricos, sino más bien subjetiva. Y hay una tercera forma de acercarse a la historia, que es lo que denominamos y lo que siguen los partidarios de lo que se llama el cuento histórico. Un cuento histórico que tiene, por un lado, es muy grato, sobre todo si se cuenta bien, evidentemente, pero que tiene el riesgo de que está, pues, no voy a decir falsificando, pero sí está distorsionando los hechos históricos. ¿Por qué? Porque es un subterfugio que lo que hace es no abordar los hechos históricos desde un punto de vista objetivo y ni siquiera a veces ni subjetivo, o por supuesto nada científico, sino que lo que se hace es imaginar a su antojo cómo, cuándo, dónde sucedieron los hechos y luego tratar de encajarlos dentro de una cronología o de unas supuestas pruebas que vienen bien para exponer esa teoría. Los partidarios del cuento histórico, por supuesto, no van a presentar pruebas documentales, no las pueden presentar porque están inventando los hechos. La novela histórica, en parte, aunque se apoye sobre la historia, pues es muy imaginativa, muy fantasiosa, también en muchos de estos aspectos.
Aportan insinuaciones, aportan sospechas, aportan invenciones, aportan imaginaciones, pero no aportan pruebas, como digo, especialmente documentales. Estos, historiadores, entre comillas, pues son los que integran lo que llamamos la pseudohistoria, que si llegamos a un grado extremo, pues desemboca en dos cosas. O bien en la fabulación, que es presentar un hecho histórico que es imaginario, presentarlo como real, o incluso, todavía más, lo que es la mitomanía. ¿Qué es eso? Pues una distorsión de la realidad mediante la creación de historias fantasiosas, básicamente para llamar la atención y para cobrar notoriedad. Pero evidentemente, si lo exponemos esos hechos a lo que es el método histórico, pues inmediatamente se van a ver las fallas. Ni que decir tiene que estas tres formas de abordar la historia se han puesto en práctica cuando se ha abordado la historia de Jesús Nazareno en Pozoblanco. Por supuesto, en mi intervención de hoy yo no voy a echar mano del relato histórico, entre otras cosas porque no me apetece para nada confrontar con nadie. Tengo la suficiente edad para saber que eso es una pérdida de tiempo. Por tanto, no voy a confrontar con nadie ni voy a exponer cuestiones subjetivas que van a ser distintas a los demás, pero no nos vamos a poner de acuerdo en eso. Tampoco voy a abrazar, por supuesto, lo que es el cuento histórico. Miren, yo hay cosas con las que no me gusta jugar, y una de ellas es la historia, con mayúscula, porque a eso he dedicado por gran parte de mi vida. Pero tampoco me gusta jugar con la gente, sobre todo con la buena gente, con esa que gracias a Dios en Pozoblanco tenemos muy buenos ejemplos, muchos ejemplos de buena gente. Quizás esa gente no tenga muchos medios materiales, quizás no tenga muchos conocimientos intelectuales, pero lo que no me queda la menor duda es que esa gente tiene unos principios, una fe inquebrantable que le ha sido proporcionada por sus antepasados de generación en generación. Y con esa buena gente no se debe jugar, no me gusta jugar y por supuesto no voy a jugar. ¿Qué voy a hacer en esta exposición, por tanto? Pues voy a exponer lo que sé y puedo demostrar con documentos. Lo que sé y puedo demostrar con documentos. Y lo voy a hacer de manera seria y de manera didáctica para que todos lo comprendan. Lo que no quiero tampoco es que piensen que lo voy a hacer con cara de viernes de Cuaresma. Tampoco. Si hay que introducir alguna nota de humor, aunque estemos en un recinto sagrado, pues lo haré. Bueno, y lo primero, por donde voy a empezar, que también es el comienzo de la conferencia, es por las certezas. ¿Qué certezas tenemos sobre la devoción de Jesús Nazareno en Pozoblanco? No muchas, curiosamente, pero bueno, han pasado unos siglos y evidentemente ahí quedan unas certezas que son, incuestionables. ¿Cuál de ellas, por ejemplo? Pues es una certeza verificada que en cuanto a lo que es la devoción a Jesús Nazareno, no ya a nivel local, sino a nivel cordobés, a nivel andaluz, a nivel nacional, es una devoción que se viene desde finales, sobre todo, de la Edad Media y especialmente a partir del siglo XVI, viene aumentando y se viene propagando por toda la geografía española. Ahora bien, también, insisto, en Córdoba tenemos fundaciones de cofradías de Jesús Nazareno ya a partir de aproximadamente mediados del siglo XVI. Ahora bien, de ahí afirmar que Pozoblanco es el origen prácticamente y el adalid de esa devoción a Jesús Nazareno me parece un poco exagerado. Es decir, nos gusta lo nuestro, por supuesto, pero no seamos tan chauvinistas como los franceses. No somos el ombligo del mundo, ni vamos a pensar que en una localidad o personas de una localidad tan
no voy a decir insignificante, pero sí pequeña, aislada en un pueblo interior, va a ser el origen de todo lo que significa la devoción a Jesús Nazareno a nivel nacional. Bueno, ¿otra certeza cuál es? Pues en lo que respecta a Pozo Blanco y según los hechos objetivos y la documentación con la que contamos, sabemos ciertamente que la devoción a Jesús Nazareno se basa en tres, digamos, pilares básicos. El primero de ellos es el de la fundación de la cofradía, fundación que, como ustedes saben, se hace en 1605, está verificada en la documentación y se realizan las constituciones un año después, en 1606. Ese sería el primer pilar. A partir de ahí tenemos, además, un culto público y además evidente en la documentación, a partir de ahí, a lo que es la devoción a Jesús Nazareno en Pozo Blanco. A partir de 1616 y hasta 1623 tenemos una segunda certeza que además nos lo proporciona la fuente privilegiada que es el libro de Pellejo, el libro antiguo, que es la construcción de la ermita. Para el 23, arquitectónicamente, no para el 19, para el 23, está arquitectónicamente terminada y el 24 prácticamente lo que se dedica, por lo que vemos en los apuntes anotados ahí, es a crear el mobiliario y todo lo que es, digamos, el interior ya de la ermita. Y tenemos un tercer pilar o hito dentro de lo que es la devoción a Jesús Nazareno, que es la creación del Hospital de Jesús Nazareno. A partir aproximadamente, tampoco tenemos, porque no tenemos el documento fundacional, pero, en fin, encajando todas las pruebas, todos los indicios, podemos decir que hacia 1683, a partir de 1683, comienza a establecerse lo que es el establecimiento benéfico de lo que hoy llamamos el Hospital de Jesús Nazareno, que naturalmente se ha ido creciendo, ha ido incorporando edificios, se ha ido transformando, etcétera, etcétera. Eso son tres certezas basadas, objetivas, en la documentación, objetivas, indiscutibles y que nadie puede negar, pero del siglo XVII. Eso sí, les recuerdo que todos los edificios que componen este complejo, aunque sean del siglo XVII en su origen, prácticamente los existentes en la actualidad son del siglo XX. Tenemos un dibujo alusivo, que os estoy poniendo, tenemos dos fotos paralelas, en paralelo, de lo que fue la ermita de Jesús Nazareno hacia 1931-32, cuando se creó. Todavía está la casa de don Augusto y demás, desde donde se daba el pregón en aquellos años, y tenemos una imagen de prácticamente el año 2000, 2000 y algo, en los que vemos que, bueno, el edificio desde esos años no ha cambiado, pero sí respecto al antiguo edificio que había. En su conjunto, en su ubicación, Jesús Nazareno pues, está en un sitio privilegiado de lo que es la geografía urbana de Pozo Blanco, uno de los sitios más atractivos y más emblemáticos de lo que es Pozo Blanco, porque comparte además, como saben, con otros edificios como Santa Catalina, histórico, la capilla de las Madres Concepcionistas, de manera que es un sitio además céntrico, el corazón, digamos, hoy es una plaza, por tanto es un sitio muy emblemático. Bien, estas son las certezas, pero hay, que duda cabe, incógnitas. Incógnitas que algunas de ellas se van desvelando, digamos casi se van comprobando, y otras que nos va a costar. Yo soy optimista, evidentemente con el tiempo yo creo que se van a ir constatando objetivamente y científicamente estas incógnitas que tenemos. ¿Cuál es la primera de ellas? Pues la primera de ellas se refiere a los iniciales años de andadura de lo que es la cofradía de Jesús Nazareno. Porque miren, hemos dicho que se crea en 1605 y está documentado, que las constituciones son de 1606, aprobadas en ese año por el obispo. Está comprobado, bien. Pero nos vamos a la documentación y no estoy hablando de 4 papeles,
para que ustedes se hagan una idea, la documentación que solo de protocolos notariales en el archivo de Pozo Blanco desde 1578 hasta 1630, que va a ser gran parte de la cronología que vamos a tratar, dispone de casi 50.000 folios. Es decir, que no estoy hablando, insisto, de 4 páginas. Y los he digitalizado todos. Y los he transcrito, digamos, o leído todos. Y he creado una base de datos respecto a ellos. Y evidentemente se me han podido escapar muchas cosas, pero también cuento con un arsenal considerable para, digamos, saber de lo que estoy hablando. Bueno, pues insisto, en 1605 se crea la cofradía, en 1606 tenemos la fundación, pero vemos en esa documentación que hay muy pocas referencias en esa documentación durante los siguientes años a la cofradía de Jesús Nazareno. Da la sensación de que sí, se ha fundado, se ha constituido, pero parece que todavía no ha calado entre la población. No hay muchas referencias en testamentos, en ajuares, etcétera, a algo que tenga que ver con la cofradía de Jesús Nazareno. Cuesta arrancar, también lo sabemos. Cuesta arrancar en un negocio, en una actividad, en cualquier cosa. También cuesta arrancar a una cofradía que, no lo olvidemos, tenía que competir, entre comillas, con otras cofradías de muchísima más raíz histórica en Pozo Blanco, como eran la Caridad o la Veracruz, por poner 2 ejemplos. También es muy significativo que por la documentación que tenemos, en los listados de cofrades no presentan afiliación alguna hasta el año 1611. No tenemos ningún afiliado en documentación anterior a 1611 como hermano de Jesús Nazareno. Luego diré quizá por qué. Y fíjense además, los primeros hermanos sometidos a informes genealógicos por la cuestión de la limpieza de sangre no se producen hasta 1618. Y además de una forma muy espaciada, es decir, no generalizada, no de cada uno de los hermanos que se van apuntando, pero a partir de 1618, con la ermita ya en marcha, construyéndose, cuando empiezan a constar según la documentación. Tampoco, curiosamente, las personas, la gran mayoría de personas que aparecen en el acto de fundación de la cofradía en 1605, luego no están en lo que es el listado de hermanos de Jesús Nazareno que ha llegado hasta nosotros. Ni tampoco los hermanos mayores que vemos firmando ciertos documentos de los primeros años. Bueno, ¿esto qué significa? Que sí, que no, que había cofradía, ¿qué pasaba con esto? Bueno, pues quizás sea una cosa mucho más sencilla. Como sabéis, en diciembre de 1679 hubo que hacer, o se mandó hacer, un traslado de la documentación que todavía perduraba, porque estaba muy deteriorada la que existía desde la fundación de la cofradía. ¿Qué es lo que sucedía? Pues te dice la documentación que se había destruido, que se había deteriorado mucho, y lo sé por experiencia, en cualquier libro que cojamos o en cualquier legajo que cojamos en un archivo, los folios más dañados son, como es lógico, los primeros y los últimos. Esos son los primeros que se van desgajando, los primeros que van cogiendo humedad, etc. Y quizás se deba simplemente a eso. Es decir, en 1679, parte de esos libros estaban tan deteriorados que hubo que hacer el traslado de esa información a un nuevo libro. Pero claro, ya se había perdido información, la que obraba, suponemos, en esos primeros folios. Pero estoy haciendo ya suposiciones, ya no lo puedo esto afirmar porque ni siquiera ese traslado que se ordenó en 1679 ha perdurado. Las primeras noticias que tenemos nosotros sobre la cofradía parten del libro de 1741, 136 años después de su fundación. Y esto es muy importante no perderlo de vista. Toda la información generada por la propia
cofradía es muy posterior a todos estos primeros años de la andadura de esa cofradía. Y evidentemente, sobre todo si se está, aunque la tradición oral, sobre todo en aquellos tiempos, es muy fuerte y se mantiene de generación a generación, evidentemente, si nosotros vamos contando una cosa y luego esa persona lo cuenta a otra y a otra, al final perdemos muchos detalles y muchas informaciones, digamos, verificables. Bueno, pues esta sería una de las primeras incógnitas que tenemos. ¿De verdad fue la actividad inicial de la cofradía como la pensamos? Una segunda incógnita, que más o menos la vamos solucionando también, lo de la distinción social y limpieza de sangre de los componentes de la hermandad. ¿Significaba de verdad una distinción social el pertenecer a esta cofradía? Bueno, no todas, pero en general las cofradías de Jesús Nazareno se han identificado con cofradías, digamos, que representan especialmente, sobre todo en su inicio, a las élites o a las élites, como quieran pronunciarlo, a las clases más pudientes, más importantes de la sociedad. Insisto, no en todas partes, pero sí, digamos, está muy extendida esta tradición. Y Pozoblanco no escapó a ella, de modo que si tenemos además unos expedientes de sangre, unos requisitos para entrar, etcétera, pues está claro que esto se puso así. Es más, yo ya en mis investigaciones he llegado a comprobar expedientes de limpieza de sangre muy extensos sobre algunos de los hermanos de Jesús Nazareno en los primeros años de funcionamiento de la cofradía. Es decir, eso está en la documentación, se puede comprobar, y son muy cercanos al comienzo de la andadura de la cofradía. Por tanto, vamos a admitir que efectivamente esa limpieza de sangre era un requisito que se exigió a los componentes de la hermandad. Ahora bien, ¿dónde está la incógnita aquí? La incógnita es desde cuándo exactamente se impuso, si fue desde el principio o desde unos años después. Ya he insistido antes que hasta 1618 no tenemos los primeros ejemplos anotados de genealogía sobre hermanos de Jesús Nazareno. Y sobre todo la incógnita está el por qué fue necesario en Pozoblanco imponer ese criterio. Estamos hablando de una población que en el siglo XVI tiene apenas 500 vecinos, no llega a 500 vecinos entendidos como núcleos familiares, como cabezas de familia. Y es decir, ¿hasta qué punto es necesario imponer una restricción tan importante, costosa, además, a los hermanos para ingresar en esta nueva cofradía, con las dificultades, además, de poner en marcha y competir con otras cofradías? Bueno, la distinción, esta exclusión que se hacía, pensamos sobre todo que más que una exclusión que buscaba la limpieza de sangre, una distinción social, lo que estaba haciendo era señalar a los que no podían entrar en la cofradía. Es decir, sería una distinción por exclusión. Los que no podían y querían acceder a la cofradía y no eran admitidos, evidentemente estaban señalados se suponía o se pensaba o se consideraba una tacha. No podían demostrar que eran descendientes de cristianos limpios, antiguos, etcétera, etcétera. ¿Y por qué esto? Porque, claro, si se impone esta condición, debe haber algún motivo. Y esa es un poco la incógnita que tenemos. ¿Es una cuestión de disputa entre clanes por disponer del poder local? Algo de eso hay, la documentación es visible también. ¿Hay problemas familiares, intrafamiliares, en esta exclusión y demás? Segundos matrimonios,
hermanastros, etcétera, también los hay, curiosamente, y se puede comprobar. Acusaciones entre personas que son de la misma familia, pero que el parentesco no es completo en cuanto a padre y madre, porque los matrimonios entonces había mucha mortalidad y se casaban, y esto también lo podemos comprobar. Hay algo también muy importante, y que Ginés de Sepúlveda en sus últimos años estaba muy preocupado por ello, que era la llegada a Pozoblanco de una serie de personas que al parecer provenían de familias o de lugares sospechosamente contaminados, bien de ascendencia conversa, es decir, antiguos judíos convertidos, porque judíos ya no había en Pozoblanco, ni en España desde la expulsión de los reyes católicos, o bien moriscos. En el caso de Pozoblanco, en la documentación lo deja bien claro, solo tenemos 2 o 3 moriscos en estos años de los que estoy hablando, y además de condición esclava. Son esclavos que fueron comprados como esclavos, a algunos se les da la libertad y demás, pero no entre las, digamos, familias más pudientes, aunque algunos de ellos fueron acusados a la hora no de entrar en la cofradía, sino al intentar acceder a un puesto muy importante como eran los familiares de la Santa Inquisición. Bueno, pues cualquiera de estos, o la combinación de estos factores, de estas circunstancias, podrían haber sido el detonante de la exigencia de limpieza de sangre para ingresar en la cofradía de Jesús Nazareno. Pero, evidentemente, no podemos asegurarlo del todo. Si me preguntan mi opinión, pero es una opinión, pues es una mezcla de todo lo que he dicho. Hay una pugna por el poder clarísimo, incluso con asesinatos y demás. Hay una serie de gente pudiente que quiere alcanzar los puestos de dirección. Hay una rivalidad por los nombramientos de familiares de la Inquisición. Es muy curioso ver la documentación. Y los candidatos a familiares de la Inquisición, cada uno de ellos, de los que van a obtener la familiatura en estos años, ¿cuál es una forma de presentarse ante la población y decir, yo me merezco esto, soy una persona muy relacionada con la religión, etcétera? Pues lo vemos en que los 3 candidatos que van a obtener en estos años el cargo de familiar, cada uno es el caudillo, vamos a decirlo así, para que lo entiendan, de la reconstrucción o construcción de 3 de las ermitas de Pozoblanco que se hacen en estos años. Los Morenos de Pedrajas, con la reconstrucción completa de la Virgen de Luna, del santuario de la Virgen de Luna, Luis Ponce de Sepúlveda, con la de Jesús Nazareno, y Muñoz Bejarano, creo que es, no recuerdo exactamente, con la ermita de San Gregorio, que empieza a construirse en 1604. De manera que al movimiento de peón de uno inmediatamente contesta el otro linaje con un movimiento similar. No se puede quedar ninguno atrás en esa pugna que están manteniendo. ¿Cuál fue el resultado de esta pugna? Pues lo de siempre, al principio muy violenta, muy difícil, pero al final lo que se dan cuenta es que eso los está desangrando a todos y los está perjudicando a todos. ¿Cómo se va a solucionar esto? Pues, como suelen pasar estas cosas, con el paso del tiempo y sobre todo con enlaces matrimoniales entre los miembros de unos clanes y de otros. Y de esa manera, pues, mantienen el poder entre esos linajes importantes. Otra de las incógnitas que tenemos sobre los integrantes de la Cofradía de Jesús Nazareno, los sayones, lo que denominamos en algunas ocasiones, porque también en otras cofradías se le nombra así, como la soldadesca, en este caso, de Jesús Nazareno, la de San Sebastián o de otras cofradías, pero bueno. Algunas de las más antiguas cofradías que tenemos en el Valle de los Pedroches no comenzaron, terminaron por constituirse, organizarse de una forma militar o paramilitar. Es muy difícil encontrar cualquier referencia
a esta organización militar antes de finales del siglo XVII. Sin embargo, en el siglo XVIII tenemos cofradías como, por ejemplo, la Virgen de Luna, tenemos San Sebastián, tenemos Nuestra Señora del Rosario, tenemos Nuestra Señora de Guía, que se aparecen ya con esta organización. Y cuidado, que en algunas de ellas deja muy claro, a principios del siglo XVIII, 1715, 1720, que los hermanos que están haciendo testamento en ese momento se dicen que son fundadores de esa soldadesca de las respectivas, es decir, de las respectivas cofradías que acabo de citar. Es decir, que ese carácter militar tampoco lo proyectemos al inicio de esas cofradías, sino, bien por una moda, bien por lo que sea, una vez que llevan establecidas mucho tiempo, se constituyen con ese tipo de organización, insisto, militar o paramilitar. Como saben, Jesús Nazareno pues, dispone de lo que llamamos sayones o soldadesca de Jesús. Y no crean que son los únicos en los Pedroches. En la investigación que he realizado en múltiples archivos de la comarca, hay hermandades ya de soldadesca de Jesús o de otros nombres que se le dan, por ejemplo, en Belalcázar o, por ejemplo, en Torremilano. Lo que quiere decir, o sea, está la cofradía de Jesús Nazareno de esa localidad, pero también dentro de ella hay hermandades con mayor o menor independencia o autonomía que se nombran como tal soldadesca o sayones en el caso de Pozo Blanco, etcétera, etcétera. Pero hasta el siglo XVIII no se nombra, no aparece ese término. En el caso de Pozo Blanco, los sayones son hermanos, por supuesto, de la cofradía de Jesús Nazareno y lo que hacen es desempeñar una función específica dentro de ella, una función que va ganando cada vez más presencia y cada vez más número en la segunda mitad del siglo XVII. En el siglo XVIII ya tenemos referencias a que forman hermandad propia, pero dentro de Jesús, de la cofradía de Jesús Nazareno. Y la casi completa o total autonomía, e incluso ya, digamos, casi independencia, no se produce hasta muy finales del siglo XVIII o incluso principios del siglo XIX. Mire, yo tengo documentos de 1800 en que todavía persisten dentro de la misma, digamos, fraternidad las dos ramas de la cofradía. Es decir, que todavía no se habían producido esa separación total. Aunque es evidente que unos, digamos, estaban increciendo, como eran los sayones, y otros estaban en una franca crisis, que los va a hacer incluso desaparecer durante unos años, como es la cofradía de Jesús Nazareno. Tengo que advertir una cosa que quizás la gente ignora. El término sayón significa, en primer lugar, según la Real Academia, cofrade. Es un hermano de una cofradía, pero evidentemente tiene una segunda acepción mucho más generalizada, mucho más extendida, mucho más aceptada, que es la de verdugo o la de esbirro de la justicia para ejecutar los actos, digamos, violentos de esta. Por ejemplo, los castigos, las penas de muerte, etcétera, etcétera. Fíjense que estamos admitiendo una representación de unas personas que por las mismas constituciones de la propia cofradía y la exigencia de limpieza de sangre le está prohibido, digamos, en teoría abstractamente, pertenecer a ellos. Un verdugo, un carnicero, un enterrador, eran personas de la más baja estofa en aquel momento y su profesión, su actividad, era suficiente para no pertenecer, evidente, para no ser admitido en la cofradía. Pero estamos hablando de una representación teatral, no estamos hablando de una condición de esas personas. Cumplen, como he dicho, una función determinada. Curiosamente, esas connotaciones que podríamos pensar que son muy negativas,
es decir, si un sayón es un verdugo, un esbirro, en Pozoblanco han tornado en una aceptación muy positiva. Los sayones son vistos, curiosamente, desde hace muchísimo tiempo, como una especie de escolta o de guardia pretoriana que acompaña a Jesús Nazareno. No, por tanto, en su condición de fieros represores, que es, en teoría, la función que, insisto, representa. Sin embargo, los propios, nosotros mismos, los consideramos ya, desde que acompañan tantísimo tiempo a Jesús Nazareno y luego al Cristo yacente, como una especie de guardaespaldas, más que de represores, insisto, fieros y del papel que ejercían. Esto es extraordinario y esto tiene un enorme mérito, que los sayones, digamos, hayan sido aceptados, considerados de esa manera en el papel que representan por la población, porque eso significa claramente que la población, nosotros, nos identificamos con ambos, es decir, con Jesús Nazareno, pero también con los sayones. Son rasgos identitarios en los que nosotros nos reconocemos. Insisto que esto tiene un extraordinario mérito y lo han sabido mantener hasta el día de hoy. Por otro lado, hay que recordar que las primeras menciones, las primeras alusiones, las primeras apariciones del término sayón o sayones son del siglo XVIII, de mediados del siglo XVIII. Si nos vamos a la documentación, no vamos a encontrar jamás en ningún documento alusivo a Pozoblanco la palabra sayón, por lo menos que yo haya encontrado. E insisto que he manejado mucha documentación. Y en esas anotaciones que aparecen en el libro de Pellejo de 1641 se dice que el primer sayón que está anotado, que está inscrito en la cofradía, es del año 1600 supuestamente, porque no tenemos, insisto, la documentación de esos años, de 1644. Un tal Pedro Cobo, que luego vemos en otras generaciones, que hay Pedros Cobos, que ha permanecido en la familia, por tanto, esa pertenencia a la cofradía. Pero no tenemos término sayón, nombre de sayón, hasta mediados del siglo XVIII, y no tenemos ninguna referencia a ningún sayón inscrito en la cofradía hasta el año 1644. Eso quiere decir, vuelvo a insistir, que ese fue el año en que se organizó dentro de la cofradía los sayones. Pues no, porque ya he dicho que toda la documentación que existe desde 1605 hasta ese hipotético traslado que se realizó en 1679 por orden y que también se perdió, y hasta 1741 no contamos con el primer libro, pues evidentemente desde 1605 hasta 1679, pues hay una cronología que quizá incluso anterior a esa fecha de 1644, pues había ya sayones dentro de la cofradía, evidentemente. Pero no podemos afirmar que eso fuera así, ni lo contrario. Sería engañar a la gente. La 10ª Constitución, la lista de hermanos mayores de los sayones comienza, como saben, en 1724. Con ese carácter militar que ya he dicho que no es único de Pozoblanco, sino de otras poblaciones de la comarca. La 10ª Constitución, que aparece en el libro de Pellejo de 1741, expresa, esto es una curiosidad, solo lo digo por esto, que el Viernes Santo a las 2 de la mañana saldrá el hermano de dicha cofradía, de los nazarenos, y de la hermandad de los sayones tocando la trompeta por el lugar. Fíjense cómo han cambiado las tornas. En aquel tiempo, la cofradía era la de los nazarenos, la hermandad la de los sayones. Hoy sucede al contrario. Hoy los nazarenos llevan el título de hermandad, los sayones el de cofradía. En definitiva, sobre esta incógnita de los sayones, la única realidad histórica constatada a día de hoy es que en toda la documentación alusiva
a Pozoblanco, el término sayón no aparece anotado hasta casi mediados del siglo XVIII. Y la fecha de ingreso supuesta del sayón más antiguo que tenemos, Pedro Cobo, es de 1644. Esa es la constatación objetiva, científica, documental. Todo lo demás son conjeturas, en el mejor de los casos, conjeturas. En el peor, prefiero callarme. Vamos con la siguiente, y quizás la principal, y también porque estamos hoy conmemorando el aniversario, el misterio sobre la imagen de Jesús Nazareno. Como saben, persisten hasta el día de hoy las dudas respecto no solo a la antigüedad, también a la autoría y a la procedencia de la imagen. Esa imagen que prácticamente fue la única que se salvó de la quema, nunca mejor dicho, durante la última guerra civil. Sin embargo, esas dudas que existen sobre la autoría, la procedencia y la antigüedad no lo son, desde hace ya unos cuantos años, en su datación. Todos los expertos y documentos alusivos en archivo sitúan esta imagen en el primer cuarto del siglo XVII. No tenemos ningún documento claro que diga, bueno, pues se ha comprado en tal año, pero sí hay, digamos, alusiones colaterales, están los informes técnicos, tanto de historiadores como de restauradores, como de expertos en arte, que nos indican que sobre eso no hay duda o no debe haber duda. Primer cuarto del siglo XVII. ¿Y qué nos está diciendo eso? Pues nos está diciendo que eso coincide precisamente con los años de fundación de la cofradía, de la construcción a su vez de la ermita, de la primera andadura, por tanto, de lo que tenemos como cofradía de Jesús Nazareno. Pero sí hay una incógnita clara. ¿Es una talla que ya estaba en la localidad y que se aprovecha para su uso por la cofradía? ¿O bien es una compra, un encargo expreso de alguien relacionado con la cofradía o algún devoto, algún hermano, alguna persona pudiente que la adquiere o la tiene en ese momento para ponerlo a disposición de la cofradía? Es una incógnita que todavía no hemos resuelto porque el libro de Pellejo ni lo aclara, ni tampoco en documentos hemos encontrado ningún documento alusivo a una donación, a una compra o a cualquier otra medida respecto a esa aparición de pronto de la cofradía. Pero hay algo incuestionable, algo que no podemos negar, algo que está en los documentos muy claramente expuesto. ¿Qué es? Que solo a partir del día 1 de enero de 1615, en un testamento de una mujer de Pozoblanco, aparece la primera alusión nominal a la imagen de Jesús Nazareno. 1 de enero de 1615, en un testamento. Y establece una serie de demandas a esa imagen que dice que está provisionalmente en Santa Catalina. ¿Por qué? Porque evidentemente a partir de 1616 es cuando además el libro de Pellejo lo establece, lo dice claramente y lo comprobamos en la documentación, en decenas de documentos, es cuando se pone en marcha el proyecto de construcción de la ermita. Y empiezan todas las mandas, todas las ayudas, todos los donativos de muchísima gente para esa construcción. 1616. ¿Por qué se encuentra la imagen en Santa Catalina? Porque se está construyendo, evidentemente, la sede que va a ser oficial para la imagen. En tanto en cuanto no se termine la ermita, pues se busca el sitio inmediato, porque está al lado,
y conocido y que es la única parroquia de la población. Y la documentación lo que dice es que el Nazareno en ese momento y hasta que termina la construcción de la ermita está en un altar, no en una capilla del Nazareno, en un altar de Santa Catalina. Y algo más claro también, en cuanto se concluye la ermita de Jesús Nazareno, desaparecen absolutamente todas las referencias, alusiones, etcétera, a la imagen de Jesús Nazareno en Santa Catalina. Es decir, 1615, primera alusión en la documentación. 1616, presencia del Nazareno en un altar de Santa Catalina. 1623, ya no aparece ninguna alusión al Nazareno en Santa Catalina y sí en la ermita de Jesús Nazareno. Bueno, díganme ustedes lo que podemos deducir de esa secuencia. Por descontado, hay una cosa que nos debería sorprender mucho. Si solo a partir de 1615 hay mención a la imagen de Jesús Nazareno, ¿no les parece muy sospechoso que no se mencionen esos 50.000 documentos, folios? Ninguna ocasión. No se mencione ninguna manda, ningún donativo, ninguna alusión a Jesús Nazareno en los años precedentes. Es más, si como se ha afirmado por algunos autores, hay una devoción a Jesús Nazareno, incluso un desfile procesional desde muchísimos años antes, hay por tanto un culto a Jesús Nazareno, ¿dónde está ese Nazareno? En la documentación. Y miren, en los testamentos no solo se mandan a imágenes, a capillas, a lámparas, a altares, etc. Se mencionan, se dicen los que son y las cofradías que hay. Y en ningún caso hasta 1610 tenemos, como he dicho, menciones a nazarenos, a túnicas, a cruces, y hasta 1615 a la imagen de Jesús Nazareno. Bueno, es muy difícil, digamos, aceptar que llevaba 100 años expuesto al público y con devoción popular Jesús Nazareno antes de 1605. Ahora bien, ¿desde cuándo exactamente está la imagen de Jesús Nazareno en Pozo Blanco? Pues sinceramente lo tengo que decir, es una incógnita que no está resuelta. Pero está muy claro que se menciona por primera vez en 1615 y que en 1616 comienza la construcción de la ermita. Y lo que cabe preguntarse en ese método histórico del que le hablé al principio, de forma crítica, es si hay una relación entre esa primera aparición y esas primeras alusiones a Jesús Nazareno, a la imagen, y el comienzo de la construcción de la ermita. Nos parece una cosa lógica, coherente. Hay una imagen, se le quiere hacer su sede, hay noticias ya confirmables, verificables, de que se está construyendo su ermita para que sea su sede propia, su casa. Si lo hubiese habido desde mucho antes, ¿cómo no se había construido una sede propia? Desde el año 16 tienen lugar, insisto, multitud de donaciones, de mandas a la construcción de la ermita para la imagen del Nazareno. Por tanto, podríamos pensar que más o menos en esas fechas, 1614, 1613, por lo menos la imagen estaba aquí y que de momento se decidió la cofradía iniciar la construcción de la ermita. Pero hay otros indicios que también nos dan que pensar que quizás la imagen estaba desde años antes. ¿Cuál es? Pues por lo que he dicho antes, tenemos una fundación en 1605, una constitución en 1606, una alusión a túnicas y cruces personales en los inventarios desde 1610. Incluso
tenemos que la primera vez que aparece la alusión a Jesús Nazareno ya se le nombra como la Santísima Imagen. Miren, una imagen que ya desde el mismo momento en que aparece se le nombra como Santísima, pues lo primero que debemos pensar es que o lleva mucho tiempo, o lleva cierto tiempo, o recientemente ha hecho algún prodigio o algún milagro en los años anteriores para que se le nombre como tal. Y eso lo tenemos que aceptar, evidentemente. Porque la devoción es grande, pero bueno, hasta el punto de que en los documentos se le cite o se le anteponga el nombre de Santísima, pues ya nos está indicando que había esa devoción al menos desde unos años antes. ¿Cuántos? Yo no lo puedo asegurar, yo le presento los documentos que tenemos y le puedo dar mi opinión. Yo tengo claro que si la imagen de Jesús Nazareno estaba en Pozo Blanco, estaba desde muy pocos años antes a la primera vez que se la cita y se le alude a ella en la documentación. Unos años antes, a 1615. Y bueno, unos años antes, pues, de 1606 a 1615, no hay ni una década. La fundación de la cofradía, la constitución, las primeras marchas las primeras deambular de la cofradía, etcétera, etcétera. Es decir, me encaja con los críticos, me encaja con los historiadores, me encaja con los historiadores del arte, me encaja con los restauradores de la imagen. Lo que no voy a decir nunca, ni me lo voy a inventar, es quién hizo, qué año llegó exactamente, quién la pagó, porque no puedo demostrarlo. Y como no puedo demostrarlo, pues evidentemente no digo nada sobre eso. Sobre el autor, la propiedad y la antigüedad exacta de la imagen, todos son pues conjeturas. ¿Es lícito lanzar hipótesis? Pues miren, pues claro que sí. Es que si no lanzamos hipótesis, nunca vamos a avanzar tampoco. Siquiera para luego demostrar que no son tales. Pero hay que lanzar hipótesis, sí. Pero lo que no podemos hacer es pisotear el sentido común, ni mucho menos los indicios y las pruebas que hay en la documentación y que proporcionan, por tanto, las fuentes documentales. Lo que no podemos es hacer una pirueta e imaginar o inventar o proponer, hechos como probados cuando no hay ninguna prueba ni ningún documento que los respalde. Eso sería muy poco profesional y en una opinión personal, muy poco ético. Muy poco ético. Bueno, si entramos en detalles, además, pues ya saben lo que se ha escrito muchas barbaridades sobre esto, desde hace muchos años. Por ejemplo, se ha afirmado, y voy a hacer una cita literal, nos aventuramos a creer y casi asegurar que la imagen pertenece a los primeros 25 años del siglo XVI, por tanto a cualquiera de las escuelas barrocas de imaginería. Vamos a ver. En los primeros 25 años del siglo XVI están trabajando Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, Rafael, Tiziano, Juan de Juani. Es decir, estamos en el pleno Renacimiento. ¿Cómo vamos a afirmar que una imagen de 1500 y pico es, por tanto, barroca? Cuando el barroco pleno se da ya en el siglo XVII, 100 años después de esto. Por una cuestión cronológica, tampoco podemos aceptar de ninguna manera que esta imagen, como se ha dicho, es obra de la familia de los Roldanes, de Pedro o de su hija Luisa. Mire, este clan familiar de escultores muy importantes desarrolla su actividad en la segunda mitad del siglo XVII y principios del XVIII, es decir, muy posterior ya a la imagen de Jesús Nazareno en Pozo Blanco. Por tanto, está claro que nunca la podemos conceder a esta familia. Hay otros autores
que yo he visto en la documentación que trabajan mucho en Pozoblanco en estos años primeros del siglo XVII. Pero yo no tengo ningún documento que me pruebe que son los autores de Jesús Nazareno. Y son algunos de ellos importantes escultores y tienen una relación muy constante con Pozoblanco. Y no son cualquiera. Son los Rivas, por ejemplo, que trabajan con Juan de Mena. Y hay una relación muy grande de Pozoblanco en esa época con Écija, con Córdoba y con Sevilla. Pero bueno, yo me estaría columpiando si doy nombres que no aparecen en la documentación. Respecto a la hipotética pertenencia, que también se ha dicho, de la imagen a Ginés de Sepúlveda, yo lo único que puedo decir es que no hay ninguna sola prueba, ni una sola prueba que lo avale. Ninguna prueba. No hay ninguna que lo avale. Ninguna. Es más, todos los indicios que tenemos y todos esos datos de la documentación descalifican esa posibilidad. La descalifican. ¿Por qué? Porque el célebre cronista fallece en 1573, más de 40 años antes que la primera alusión a Jesús Nazareno. Los especialistas en arte y los restauradores nos dicen claramente que la imagen es de, unos dicen el primer cuarto, otros el primer tercio, estamos en las primeras décadas del siglo XVII. Todos los especialistas, que son evidentemente, yo no soy un especialista en arte, soy y conozco mucho el arte y he estudiado mucho arte, he impartido arte, pero no soy un especialista, soy un historiador, básicamente. Y cuando se dice eso, primer cuarto, como he dicho antes, estamos hablando de las alusiones a la fundación, al tiempo a la etapa de fundación de la cofradía y de la construcción de la ermita. Y esto nos debería dar que pensar. Además, miren, Sepúlveda, que por cierto, con 2 o 3 personas más, son las únicas personas que están al alcance de cualquiera que estudie esa época o que pueda nombrar sobre pozolvenses de esa época. Sepúlveda era una persona muy, muy, muy meticulosa, hasta el punto de describir con título todas las obras que tenía y que va donando a unos o a otros en su testamento. Pues bien, en ningún escrito, en ningún inventario, en ningún testamento de la mano de Juan Ginés de Sepúlveda aparece alusión alguna a la imagen, no a la devoción, en eso no me meto, a la imagen de Jesús Nazareno. Y miren, una persona que está citando hasta el título en griego de uno de los libros que entrega en su testamento, pues esto resultaría muy extraño. Y además sí, le tiene tantísimo aprecio. Por supuesto, tengo que desmentir, no acepto esta afirmación que, y voy a abrir otra vez comillas, Juan Ginés fue enterrado por su expreso deseo en la capilla de Jesús Nazareno. Se entiende que es la capilla de Jesús Nazareno de Santa Catalina, porque evidentemente la ermita en 1573 no estaba construida. Pero bueno, miren, eso es pura fantasía. ¿Y por qué lo digo? O creo que es pura fantasía. Primero, porque en 1573, en la fecha en que fallece Ginés de Sepúlveda, no hay imagen nazarena en Pozoblanco que recibiera culto. Y esto sí lo puedo demostrar, porque hay visitas del obispado, porque hay referencias en los documentos a las imágenes, las capillas que hay en Santa Catalina, y jamás se menciona al nazareno hasta 1615.
Difícilmente voy a mandar en mi testamento que me entierren en una capilla que no existe. En ningún caso, nunca ha habido una capilla, sí un altar provisional, pero sí nunca una capilla del Nazareno en Santa Catalina. Y otra cosa más, el cronista tenemos su testamento. ¿Y qué es lo que dice su testamento? Se lo voy a leer en este apartado literalmente. Dice: y es mi voluntad que cuando Dios me llevare de esta presente vida, mi cuerpo sea sepultado en Santa Caterina, iglesia mayor de esta villa de Pozoblanco, en la sepultura de piedra que yo tengo hecha para mí, encajada en la pared de la capilla mayor de la dicha iglesia, y que acompañen mi cuerpo cuando lo fueren a sepultar todos los sacerdotes. He llegado hasta aquí porque esta final no es gratuito tampoco. ¿Cuál es la capilla mayor de Santa Catalina? La de San Pedro. Y a San Pedro, precisamente, corresponden todos los presbíteros y sacerdotes, son los que sustentan y los que se encargan de la capilla de San Pedro. Díganme ustedes, ¿dónde dice Ginés de Sepúlveda que lo entierren en la capilla de Jesús Nazareno? No, no lo dice. Es más, lo contradice en su testamento completamente. Esa posibilidad no existe. Digo que hay otras pruebas y otros indicios de que no había tal capilla, pero está claro que él mismo dice que lo entierren en la capilla mayor, la de San Pedro. En definitiva, sobre la autoría, propiedad y procedencia de la imagen del Nazareno no estoy ni estamos en posición, no deberíamos estar en posición de asegurar nada, solo que la documentación no aporta prueba o certeza alguna. Tampoco las sucesivas restauraciones de la talla han esclarecido este punto, pero sí han dejado claro que pertenece a un periodo muy determinado. Por tanto, ¿debe haber hipótesis? Sí, por supuesto, pero hombre, insisto, que sean unas hipótesis apoyadas por lo menos en indicios consistentes, en pruebas consistentes, no en fabulaciones o en contradicciones clarísimas. Otra incógnita sobre la imagen es la de cómo se obtuvo. No figura, como saben, por lo menos el libro no lo cita, cómo fue adquirida por la cofradía. Tampoco, como he dicho, hay mandas ni hay donativos para su adquisición y seguro que habría habido muchísimas, porque lo vemos con otras imágenes, en el caso de que se hubiese planteado esa adquisición por parte de la cofradía. Por tanto, ¿qué cabe deducir? Pues que la imagen posiblemente era o de propiedad particular o fue encargada expresamente por alguna persona importante, porque las imágenes eran caras, pero que estaba relacionada de alguna forma con la cofradía. Eso es lo que yo saco en conclusión de la documentación y los datos que manejo. Luego hay otras cosas también chocantes. He leído que, por ejemplo, a principios del siglo XVI, en Pozoblanco desfilaban unos antiquísimos penitentes de luz, unos arcaicos sayones y unas supuestas imágenes de Nazareno, de la Virgen y de San Juan. Vámonos a la documentación. ¿Y qué dice la documentación? Estoy hablando con documentos. Pues que en 1628, 100 años después de lo que se dice, al poco de concluir la ermita, que se ha, digamos, cerrado para la inauguración en 1624, testa Juan Moreno de Pedraja, el hijo de Juan Moreno de Pedraja, enemigo de Luis Ponce, etcétera, etcétera. ¿Y ordena qué ordena en su testamento? 1628. Pues ordena que se haga un San Juan, es literal, un San Juan vestido de clérigo para que acompañe a la Virgen la noche de la Pasión
y en la procesión de los nazarenos, que se haga y que la imagen acompañe a la Virgen. No dice que se haga un San Juan para que sustituya a otro ya existente. Dice que la imagen, además, lo aclara, que mida 5 cuartas, aproximadamente 1,25 m. Y dice más, dice que se hagan suandas para la procesión. Es decir, no existía imagen de San Juan, se ordena hacer. No existía ni siquiera artilugio para llevarla en procesión. Y eso está sucediendo con pruebas documentales en 1628. Claro, cuando está constituida la hermandad, cuando está construida la ermita, cuando sabemos fehacientemente que la imagen ya está en Pozo Blanco, en su ermita. Tiene todo el sentido. Como saben, estas son imágenes que tienen. Vean también que en la disposición y la presentación de la imagen pues, se ha cambiado según los tiempos, la forma de llevar la cruz, etc. Hay otra incógnita problemática y que a veces quizás de ahí partan mucha confusión. Son los censos, lo que yo llamo los dichosos censos. Hay una interpretación sobre los censos a favor de Jesús Nazareno que creo que están en la base de todos los errores y de toda la confusión y de todas las propuestas que se han planteado a partir de ahí de manera evidentemente contradictoria con los hechos históricos. Uno está datado erróneamente en 1602 y el otro procede de una donación, compra, no lo aclara el registro del libro de Pellejo, que menciona lapsus calami, quiero decir, con un error de pluma evidente, el año de 1525. Claro, es que si estamos hablando de todo lo que está pasando en 1600 y algo, y de pronto aparece un censo que está hablando de muchas personas, de muchos hechos, de lámparas, de ermita, en 1525, pues hay una discordancia, hay un error donde sea. Bueno, pues si estudiamos con detenimiento, con método histórico, todos esos datos, pues la conclusión que vamos a llegar, como vamos a ver, es que hay un error, sí, en la fecha. En una fecha que aparece por primera vez citada en 1768. Y bueno, voy a ser honesto. Hay una pequeña referencia en el catastro de Ensenada unos poquitos años antes. Pero estamos hablando de mediados del siglo XVIII. En teoría, 250 años, 200 y pico años después de lo que en teoría está fechado el censo. Está claro, y que ha pasado por una documentación que se ha roto, que se ha deteriorado, que se ha traspasado, que se ha vuelto a perder. Bueno, pues aquí hay un error y evidentemente a mí no me queda la menor duda de que el error está en la fecha, pero lo voy a demostrar ahora. Porque a poco que te acercas a esta cuestión, la de 1525, caes en la cuenta de que es un error y se hace uso de ello de un engaño similar al que le pasó a aquel humilde aldeano cuando visitó la iglesia catedral y cuando comprobó la verdadera naturaleza de las columnas que tenía el monumento pascual o monumento de Semana Santa. Las mismas columnas que tienen ustedes ahora mismo delante de ustedes, detrás de mí, porque este retablo procede de lo que fue el monumento pascual o de Semana Santa de la Catedral de Córdoba. ¿Qué decía aquel humilde labriego cuando visitó esa catedral y el monumento, como hacía cualquier persona en días tan señalados? ¿Cuál fue
su exclamación cuando le pidieron opinión. Dijo: de lejos, piedra mármol. Se acerca usted, estuco. Rasca usted una mejita, madera. Pues eso mismo pasa con el famoso censo de 1525. De lejos, espectacular. Te acercas, te vas acercando y empiezas a ver que algo falla. Te sumerges en la documentación, en los hechos, en los personajes, y aquello no tiene por dónde cogerlo. El imaginario censo de 1602, que es uno de los dos que da problemas, se escrituró realmente en 1630. Fíjense que no es un error al trasladar, un simple error, un número un poco parecido. No, estamos hablando de los 4 números que componen la fecha y que no tienen nada que ver, 1602, 1630. Es un error grosero, pero consecuencia de trasladarlo o de copiarlo muchísimos años después de cuando se había producido. Ya lo detecté en la documentación hace muchos años, y el propio libro de Pellejo también lo detecta, porque cuando incorpora un nuevo listado en 1768 ya se aparece con la fecha correcta. Pero yo no me he limitado a eso, lo quiero comprobar si es posible. Y me voy a los protocolos notariales, porque si es un censo y existen protocolos de ese año, allí va a estar. Un protocolo es en el libro de Pellejo una referencia de 4 líneas, pero en los protocolos de un notario es uno de los documentos más extensos que existen en esa época, mínimo de 6, 8 folios, y por tanto nos da muchísima más información. Y evidentemente, ahora lo vamos a ver, pues está claro que hubo un error y no era 1602 y 1630. ¿Qué ha pasado con este censo? Ha servido de base para mucha confusión. Curiosamente, en las últimas referencias, pues ya no aparece, ya se silencia. ¿Por qué? Porque evidentemente está desmintiendo todo el cuento que se ha creado respecto a esa fecha. En cuanto al supuesto censo de 1525, solo contamos, insisto, con una pequeña referencia en Catastro de Ensenada, que no habla del censo, pero no habla del año, y con la alusión en 1768 en el libro de Pellejo. Y además no lo dice claro y tiene errores. Por ejemplo, habla que es contra una persona que curiosamente es el que recibe como hermano mayor que era de la cofradía el censo. Yo entiendo, tengo claro, a la vista de lo que digo y de lo que voy a decir, que es una nueva metedura de pata, en este caso, del traslado del trasvase de la información, de alguien que no entendió bien o que puso una fecha mal puesta y que evidentemente pues, ha conducido a muchos errores. Entre ellos, famoso de que, que en 1525 se estaba produciendo un hecho milagroso a partir de ese censo. Miren, es un poco quizás prolijo, pero quiero que lo vean porque es quizás la única gran aportación documental que puedo dar a lo que ya en otras ocasiones he dicho sobre Jesús Nazareno. El supuesto censo de 1602, en documentación en teoría, estaba en aquel trasvase que hizo en 1679, aparece ya en el libro de Pellejo en 1741 y también en el libro de Pellejo en 1768. ¿Cuál es la diferencia? Pues que en 1741 aparece como que se había hecho en 1602 y en el de 1768 sí aparece ya la fecha correcta, 1630. La misma fecha, el mismo día, el mismo mes. ¿Cuál es el notario de ese censo?
Luis Ponce de Sepúlveda. Tenemos la documentación de Luis Ponce de Sepúlveda. Sucedió a su padre Marcos Ponce en la notaría. Comienza a escriturar documentos en 1610. Mire, pues esto ya nos debería llamar mucho la atención. Si ese censo es de 1602, ¿cómo está? En una notaría que empieza a funcionar en 1610. ¿Ven la contradicción? Ya esto levanta muchísimas sospechas. Aquí hay un fallo. Pero yo me voy a la documentación y veo que efectivamente está en Luis Ponce de Sepúlveda, en 1630. ¿Cuál es la cuantía? 10.000 maravedíes en conjunto, 9.500 y algo y 500 de renta anual. Los censos van cambiando porque el Estado establecía el máximo que se podía cargar de renta anual, unas veces el 5%, otras veces el 3% y hasta el 2%, de manera que lo que cobraban anualmente por réditos pues iba variando. Pero en el momento en que se realiza, esa es la cuantía, 10.000 en global, de los que 500 son la renta anual. Tenemos el censo, por un lado, y tenemos los réditos que da. ¿A favor de quién? Y aquí tenemos otra evidencia. ¿Cómo en 1602 vamos a tener un censo que se da a favor de la lámpara de la ermita de Jesús Nazareno? Pero si la ermita no se empieza a construir hasta 1616, ¿no vemos la contradicción? Se tuvo que hacer este censo posterior si de verdad se dio para la ermita de Jesús Nazareno y para la lámpara que había. ¿Y quiénes son los protagonistas? Los personajes que firman ese censo. Victoria Díaz, viuda de Bartolomé Cabrera. Bueno, ya le he dicho que he estudiado y sacado la base de datos de toda la documentación que hay en los protocolos notariales. Esta persona, Victoria Díaz, se casó en 1626 con Bartolomé Cabrera, que fallece en 1629 y 2 años después se vuelve a casar con Bartolomé Gómez Pastor, la viuda. Evidentemente, si es la viuda de un señor que muere en 1629, y eso es lo que dice el censo, pues tiene que ser posterior a esa fecha. Ahora sí nos cuadra en 1630, es la realidad. Pero algo que no hemos caído en cuenta porque la gente no ha mirado la referencia en el libro de Pesejo, pero no se ha ido al censo. Pongan atención a esto. ¿Quiénes son los donantes de la lámpara y del censo? Miguel Jurado de Pedrajas. Quédense con ese nombre. ¿Y quién es el hermano mayor que recibe ese censo en ese año? Miguel Sánchez Cantador. El censo, no como pone luego el libro de Pellejo, se carga contra Miguel Sánchez Cantador. No es el que recoge precisamente como hermano mayor los réditos. Y aquí tienen el documento del censo. ¿Qué es lo que dice? Entre otras cosas. Sepan cuanto esta carta de censo y tributo vieren, como yo, Victoria Díaz, viuda de Bartolomé Cabrera, vecina de esta villa de Pozo Blanco, vendo por juro de heredad la obra de la iglesia de Jesús Nazareno, ermita de esta villa, ya está por tanto, y a su hermano mayor, el que hemos citado antes, que también está en el documento, 500 maravedíes de renta de censo en cada año. Le vende la renta, no el censo, el principal. Cuyo dicho censo me dio y pagó Miguel Jurado de Pedrajas. Miguel Jurado, quédense por favor con ese nombre. Vecino de la villa de Torremilano. Eso no aparece en el libro de Pellejo, pero sí aparece en el censo. Y por eso nos hemos vuelto locos buscando a este Miguel Jurado entre los hermanos, entre los personajes de Pozo Blanco. Es que es vecino de la villa de Torremilano. Posiblemente el hombre más rico que había en aquella época en Torremilano. Tiene decenas de censos en todas las localidades de los Pedroches y de más lejos, en Fuenteovejuna, en Espiel, etc. Y en Pozo Blanco unas cuantas. ¿Y qué es lo que dice? Para ayuda a la lumbre que de una lámpara de plata que susodicho, que el Miguel Jurado, dio a la imagen de Jesús Nazareno de la dicha ermita, por mano de Miguel Sánchez Cantador,
que era el hermano mayor, vecino de esta. Fechada y otorgada esta carta en Pozo Blanco en 14 días del mes de febrero de 1630 años. Bueno, pues ya hemos despejado una duda. No podemos acogernos a ese error de 1602 de un censo que evidentemente, y tenemos la prueba, es de 1630. Y eso confirma y desdice muchas de las teorías que se han expuesto en positivo o en negativo sobre el origen de la devoción a Jesús Nazareno. Y vamos con el supuesto censo de 1525, ese que lo conocemos ya por el del milagro. La primera referencia es 1768 en el libro de Pellejo. No aparece antes, y es muy curioso, ¿no? Porque aparecen por orden de cronología. Y este, que en teoría debía ser el primero, no aparece en teoría en las dos primeras referencias, 1679, 1741, y sí en la ampliación de 1768, con una fecha que insisto que es claramente errónea, 26 de julio del 25. ¿Cuál es la fecha auténtica? Yo no la puedo porque no he encontrado el censo, como en el caso anterior. ¿Por qué? Porque tenemos la actividad del notario que la hizo a partir de 1592 y nos faltan documentos, hay lagunas y los años antes en que comienza su labor no están en el archivo. Por tanto, en cualquiera de esas lagunas o en cualquier año inmediatamente anterior a 1592 se pudo producir la escritura de ese censo. ¿Quién es el notario? Juan de Sepúlveda. No un sobrino, no un primo hermano, no. Un hijo de una sobrina de Juan Ginés de Sepúlveda, que por cierto viene de Espier, que es donde se instalaron la mayoría de los miembros de Sepúlveda. No para sustituir a Marco Ponce de Sepúlveda, que es notario también en esta época, de eso se encargará su hijo, pero se empieza en 1592. ¿Cuándo se produjo este traslado de censo, donación, etcétera? Pues está claro, yo tengo que a finales del 17, principios del 18. La cuantía, fíjese que es la misma el principal, la misma que la de luego, 9.520 maravedíes. ¿Quiénes son los protagonistas que aparecen en la referencia al censo? Juana López, viuda de Juan de la Calle, e hijos Diego y Andrés de la Calle. Y dice, luego pasó a Miguel Jurado, se lo he subrayado. ¿Se acuerdan de Miguel Jurado? Lo hemos visto a Miguel Jurado. Y María Moreno, que donan este censo a la cofradía. ¿Y a favor de quién? Lo dice la referencia. A favor del aceite, de la lámpara, de la ermita de Jesús Nazareno. A ver cómo en 1525 se puede escriturar un censo para una lámpara y para una ermita y para una imagen que evidentemente no aparece hasta un siglo después. Y dice, en recompensa de haberle dado la salud a una hija. Esta es la referencia que tenemos. Otra escritura de 280 reales o de 9.520 maravedíes de Bellón y Principal contra Juana López, ya anoto a ustedes para que vayan viendo. Juana López fallece en 1604, viuda de Juan de la Calle, y contra Diego y Andrés de la Calle, su hijo, cuyo principal cedió donos a esta cofradía, Miguel Jurado. Miguel Jurado de Pedrajas fallece en 1638. A ver cómo pudo dar un censo en 1525 si falleció en 1638. Y asimismo María Moreno, que fallece en 1641, su mujer. ¿Para qué? Para ayuda no a la imagen, sino, como tenemos aquí, para ayuda del aceite que se consume en una de las lámparas que existen en la ermita de nuestro Padre Jesús. Tenemos además documentada la primera lámpara
que se entregó a la ermita, de plata también, y también la entregó un torremilanense afincado en Pozo Blanco, un agua vieja. Que los dichos dieron de limosna en recompensa de haberle dado la salud a una hija de los referidos. Otorgóse esta escritura ante Juan de Sepúlveda, el escribano, que fallece en 1612, y dice ahora, a los 26 de julio de 1525. Y de presente, porque esta referencia es de 1768, la paga María Copada, viuda de Juan Rayo, poseedora de las dichas casas. Bueno, les adelanto, Juan Rayo y María Copada son descendientes de la línea precisamente de Juana López. Han ido ocupando la misma casa. Y un siglo después siguen pagando ese censo. La referencia, insisto, aparece en 1768. ¿Y por qué digo que puedo demostrar que ese censo no es de 1525? Porque miren, los protagonistas que aparecen en la referencia: Juana López, viuda de Juan de la Calle, y su hijo Diego de la Calle y Andrés de la Calle. Mire, esta familia tiene medio centenar de documentos escriturados en los años de 1590 a 1630 y tantos en Pozo Blanco, y la mayoría de ellos ante Juan de Sepúlveda hasta 1612. Juana López fallece en 1604, o sea, viuda. Su marido evidentemente ha fallecido antes. Es madre de 9 hijos, 5 varones y 4 hembras. Pero fíjense los datos que aporta la documentación. Juan García de la Calle, el hijo varón mayor, que es arriero, fallece en 1628 y casa en 1590. Los otros dos protagonistas, Diego de la Calle, es arriero y casa en 1607. Por eso antes, cuando se escritura este censo, está viviendo con la madre, es soltero todavía. Y lo mismo ocurre con Andrés de la Calle, que fallece en 1630. ¿Cómo estas personas van a estar firmando un documento de censo en 1525? Pero vámonos a Miguel Jurado de Pedraja y María Moreno. Es familiar del Santo Oficio en 1607 y fallece en el 38. Su mujer fallece en 1641. Son protagonistas de ese censo. Y tienen 3 hijos. Y hay documentos en el archivo de Torremilano, de 2 torres, que te dicen que son Miguel Jurado de Pedrajas, que no es cualquiera, es alguacil mayor perpetuo y familiar de la Inquisición, es Juan Jurado de Pedrajas, y tienen una hija, sí, María Jurado de Pedrajas, en teoría, la hija enferma de la que habla el documento. Son vecinos de Torremilano, por eso no los encontrábamos en Pozo Blanco. Pero fíjense en las fechas. Estamos coincidiendo con los mismos años de la cofradía, con los mismos años de la ermita. Vámonos al escribano. Es muy fácil decir, pues existía un Juan de Sepúlveda, no, demuéstrelo. Ahí están los libros de Juan de Sepúlveda, a partir de 1592. Posiblemente, no digo que no, escriturase algo unos años antes, empezase su labor unos años antes. Es hijo, además, lo puedo demostrar, de Miguel Sánchez de la Torre y de María Fernández de Sepúlveda, espeleños. Y él viene casado de espiel, Juan de Sepúlveda. Primeras nupcias con Isabel García, tiene una hija, Isabel García. Segundas nupcias con María García la escribana, que fallece en 1615. El escribano o notario fallece en 1612. Y tiene 2 hijos varones de esta segunda mujer, que no son unos cualquiera tampoco. Tenemos cientos de documentos sobre ellos. Francisco de Sepúlveda es familiar del Santo Oficio, hereda la escribanía del padre, pero la cede de inmediato a su hermano. Y Miguel de Sepúlveda se convierte a la muerte de su padre en 1612 en notario y a su vez hereda el título de familiar del Santo Oficio de su hermano. Bueno, pues me acerco a lo que es la última parte de la conferencia. Posiblemente, como siempre, me he extendido mucho. Últimas vicisitudes, la he titulado. Voy a hablar de una serie de actividades que ha desarrollado en los últimos años
la cofradía. Hace años, aquí mismo, aplaudí la política emprendida por la Hermandad de adquirir enseres pese a su elevado costo. Pero incidí todavía más en el irrenunciable objetivo de conservar, restaurar y transmitir el rico legado que la Hermandad posee. En los últimos años se ha procedido a la restauración de la imagen, el paso procesional, el libro de pellejo, el cuadro de Jesús, la lámpara de plata antigua, la llamada túnica antigua, la organización y digitalización del archivo y otras muchas actuaciones. Y tengo que decirlo, con la mejor intención y con el mayor cuidado. Por supuesto, todo está sujeto a opinión, y es bueno que esté sujeto a opinión. Bueno, el éxito de una operación quirúrgica, como saben, no la puede garantizar ni el mejor cirujano. Pero creo que es de sentido común que cuando necesitamos de una intervención ocular, nosotros acudimos a un oftalmólogo de prestigio, no a un fontanero, por muy bueno que sea en su profesión. Por supuesto, tampoco acudimos a nadie de esas personas que dicen entender de todo y de costura a dos puntadas. Yo tengo muy claro, y creo que todos los que estamos aquí también, que es innegable que en las facetas de conservación, de restauración y de mejora de la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, en solitario o bien en compañía de la Cofradía de los Sayones, la Hermandad de Jesús Nazareno ha hecho un enorme esfuerzo y se ha asesorado y ha intentado siempre contar con los mejores profesionales, personas reconocidas en sus respectivos ámbitos. Voy a nombrarlos para que vean que no. El Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico en su conjunto, Eva Villanueva, Enrique Gutiérrez, Francisco Arquillo, Lorenzo Pérez del Campo, Sebastián Santos, Joaquín Cruz Solí, José Ruzo Álamo, Alberto Villar Movellán, Juan Martínez Cerrillo, Juan Aranda Doncel, Lourdes Fernández, Saray Herrera, José Espinar, María Vances, Soledad y María Jesús González, Beatriz Esteban Muñecas, Domi Calero, María Moreno, el orfebre Emilio León, Andrés Valverde Luján. Todos ellos, y muchos que me dejo, son profesionales acreditados, profesionales de prestigio. ¿Que hay quien no está de acuerdo? Pues bien, escuchémosle, analicemos, apliquemos el método histórico, el sentido común y guiémonos por el examen escrupuloso de los documentos, de los informes técnicos de los especialistas. Si después de todo ello, después de hacer todo eso, comprobamos que lo expresado por no importa quién, resulta que no es de recibo, que solo se trata de vanidad de vanidades, o de ganas de fastidiar, recordemos entonces que a palabras vanas, oídos sordos, y que ningún labrador deja de sembrar por miedo a los gorriones. Goethe, el inmortal Goethe, lo expresó muy bien en un poema en 1808, aunque se le relaciona con el Quijote, que es otra falsedad. Un verso de ese poema de Goethe de 1808 dice: ladran, luego cabalgamos. Nuestros antepasados sayones y nazarenos, a su entender, y con los limitados medios que han tenido a su alcance, se esforzaron por mostrarnos el camino y transferirnos ese bagaje, un valioso legado que no solo es material, como hemos venido aquí exponiendo fundamentalmente, también y principalmente espiritual. Estamos hablando de un conjunto de valores, de creencias, de principios que compartimos con mucha gente.
y además a lo largo de mucho tiempo. Por tanto, a sayones y nazarenos corresponde tomar las medidas para preservar ese legado, sanarlo si es preciso y sin engaño ni artificio, transmitirlo en las mejores condiciones a quienes tomen el relevo. Al actuar así, no hacemos otra cosa que honrar a nuestro Padre Jesús Nazareno. Intentar superar viejas rencillas y reforzar aún más la única certeza, la que Él representa. ¿Hay acaso alguien que se avergüence de ello? Para concluir, quiero terminar con una reflexión. La coronación canónica de una imagen sagrada, como saben, es un ceremonial solemne de la Iglesia Católica que exige no solo cumplir una serie de requisitos, aportar mucha documentación y demás, pero que proporciona un gran significado espiritual y cultural a la comunidad devota. Por regla general, como saben, la coronación de una imagen sagrada está relacionada con la Virgen, pero hay excepciones que están relacionadas y tienen como protagonista a Cristo. Aquí le he puesto dos de ellas. Hace escasas semanas, muy poco tiempo, hemos tenido la dicha de asistir en su santuario a la coronación de Nuestra Señora de Luna. Eso sí, tras superar varios episodios de calenturas recurrentes y un proceloso periodo de convalecencia, que se ha prolongado más que la hora de la Iglesia. Pero sin duda, esa coronación, la de Nuestra Señora de Luna, ha servido para limar asperezas, para aunar voluntades, para hermanar de verdad a las partes implicadas. Y me pregunto, aquí la reflexión. ¿Habrá que esperar a la coronación de nuestro Padre Jesús Nazareno? Muchas gracias y buenas noches.